vamos a ir a la palabra, vamos a orar para que el Señor nos hable y para que sea el Señor el que hable a cada uno de nosotros. Señor, gracias por ahora poder pasar a meditar en tu palabra. Y queremos que seas tú el que nos hable, Señor. Vano sería que el hombre hablara, Señor. Y es nuestro deseo que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón, a nuestro alma, a nuestro intelecto. Que hables tú, Señor. Pero sobre todo que nos ayudes a entender, Señor. Y a poner por obra tu palabra, que es lo más difícil. Te pedimos esas fuerzas, Señor, esos ánimos, Señor. Esa voluntad que a veces no tenemos, Señor, para poder poner en práctica tu palabra. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Como sabéis, estamos haciendo una serie basada en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Vamos a leerlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Amén. Y empezamos hablando del gozo, de que el creyente tiene que tener un estado, el de confianza, y por medio de la confianza podemos estar en cualquier tipo de situación, confiados en Cristo, no con una sonrisa, pero sí con un espíritu de saber que todo está controlado por Dios, dando gracias a Dios y estar pues felices dentro de nosotros, sabiendo que Dios tiene el control completo de nuestra vida. Hablábamos de lo importante que para ser felices, para estar gozosos, es la oración. Y seguíamos hablando de dar gracias en todo, y nos quedamos a mitad de la predicación, si os acordáis. Y no voy a volver a recapitular lo que dijimos. Está en la página de YouTube de la iglesia, por si queréis echar un vistazo, pero sí que quiero empezar hablando de dónde nos quedamos. Y había una pregunta y una afirmación al mismo tiempo. Nuestra vida es un triunfo cuando Dios ocupa el lugar de Dios. O sea, cuando Dios es Dios en nuestra vida es una vida centrada en Dios, una vida de regocijo en la presencia de Dios, de comprender a veces las cosas, de no comprender las cosas, pero de saber que Dios tiene todo el control por completo de nuestra vida y que podemos ser felices en medio de cualquier circunstancia, por adversa o por dura que sea. Para ello, leemos un versículo que está en 1 Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, porque nuestro centro, nuestro punto de partida para ser felices, nuestro centro es Jesucristo, es estar en Dios, es que nuestra vida sea una vida en la que el Rey y el Señor no seamos nosotros, no sea nadie que nos rodea, sino que sea Dios, Jesucristo, el Señor y Dios totalmente de nuestra vida. Y en 1 Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17, nos dice unas cosas que son ofensivas, a lo mejor para nosotros, pero que para aquel que es un hijo de Dios no es nada ofensivo, porque es lo que Dios dice y es lo que tenemos que hacer. Dice 1 Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo va a pasar, y sus deseos, pero fijaos lo que sigue diciendo aquí el Espíritu Santo
a través de la boca de Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y la voluntad de Dios es todo esto que estamos leyendo: orar sin cesar, dar gracias, estar felices siempre, y lo que iremos averiguando a continuación. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, pero el que no la hace, tal vez es porque nunca ha sido un hijo de Dios. Pero bueno, y mirando todo esto, habían cosas que podían venir a nuestra vida, cosas que a lo mejor nos impedían ser agradecidos delante de Dios y también muchas veces delante de los hombres. Y uno de esos puntos era el tener un espíritu crítico. Y muchas veces los hijos de Dios siempre nos enfocamos en las cosas negativas, en las cosas malas, en las cosas que nos suceden y no las entendemos. Pero si somos hijos de Dios, todo lo que nos ha pasado en la vida, desde que no éramos creyentes hasta el momento en que Dios vino a nuestro encuentro y nos hizo ser un hijo de Dios, todo está absolutamente controlado por Dios. Lo que pasa es que muchas veces cuestionamos lo que la palabra de Dios dice, cuestionamos y sacamos nuestras propias conclusiones, porque más bien en nosotros no hay un espíritu perceptivo de lo que el Espíritu Santo muchas veces quiere decirnos a cada uno de nosotros, porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y estamos llamados, cada uno de nosotros, a hacer la voluntad de Dios. El quinto punto, porque hemos visto 3 anteriores, este era el cuarto, el quinto punto es el no ser paciente en las cosas de Dios. Y muchas veces los hijos de Dios oramos y queremos que sucedan las cosas ya. Creemos que Dios es el genio de la lámpara de Aladino, que la frotamos, sale y le pedimos un deseo y nos tiene que contestar. Dios no es así. Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. ¿O crees que Dios te debe algo? No nos debe nada. Al revés, somos nosotros que le debemos todo, que le debemos nuestra vida. Por lo tanto, cuando el Señor tal vez no nos conteste, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios siempre en nuestra vida y no luchar contra Él, porque muchas veces los hijos de Dios es que somos tan necios, perdonad la expresión, somos tontos, luchamos con Dios, nos enfadamos, pero ¿qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar? Nunca nada. Nunca nada. Si Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas, es imposible que ganemos algo. Fíjate, Hechos 26:14. Habla de un personaje que nosotros conocemos, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero estaba haciendo lo incorrecto. Pablo pensaba, como muchas veces podemos pensar que estamos haciendo lo correcto, pero a veces es todo lo contrario. Y fíjate lo que nos está diciendo, que dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, Pablo quería hacer una cosa, pero no lo estaba haciendo bien. Quería servir a Dios, pero no estaba sirviendo a Dios. Estaba sirviendo a sus propios intereses. Y se tuvo que dar cuenta, porque el Señor salió a ese encuentro, como muchas veces sale a nuestro encuentro, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la reprensión, en medio de la prueba, para que caigamos en tierra y escuchemos la voz de Dios. Porque sin ninguna otra manera, si no caemos en tierra muchas veces, hermanos, es imposible escuchar la voz de Dios. Dios nos tiene que derribar de nuestra posición. Dios nos tiene que derribar del lugar en que estamos, caer en tierra para poder escuchar verdaderamente la voz de Dios. La sexta cosa que encuentro que muchas veces nos hace no ser agradecidos es la frialdad en nuestra manera de vivir y nuestra frialdad en nuestra manera de ver las cosas. Muchas veces yo creo que todos nosotros nos sentimos sin fuerzas, pero el sentirnos sin fuerzas o decaídos, o a veces incluso en un estado depresivo, muchas veces, no digo que sea así,
muchas veces viene por no orar, por falta de leer la palabra de Dios, por abandonar el tiempo en el cual nosotros estamos con el Señor. Y cuando uno está mal, espiritualmente, ¿qué es lo primero que hace? Dejar de leer la Biblia y dejar de orar. Otros incluso ni vienen a la iglesia, porque como están mal, ¿para qué? Pero cuando uno está mal, es cuando más necesario es leer la Biblia. Cuando uno más está mal, mucho más necesario es orar, aunque sientas que está en un desierto. Muchas veces, mi propia experiencia, he estado en momentos en los que he estado en un desierto espiritual. Oras, lees la palabra de Dios y no tienes respuesta, no hay solución, no hay respuesta, no hay solución. Y pasan los días, y pasan los meses, y tal vez pasa un año, y sigues sin respuesta, y sigues sin solución. Hasta que al final un día cambian todas las cosas. Porque Dios está derribado a tierra. Y ha salido a nuestro encuentro. Caray. Y debemos examinar nuestro andar, hermanos. Debemos examinarlo. Mira, cuando Jesús estaba en la casa de Marta, y María y Lázaro, ya sabéis la historia. María estaba a los pies de Jesús y Marta estaba afanada, haciendo las cosas. Las dos creían estar haciendo lo correcto, pero en verdad solo una estaba haciendo lo correcto. Parece mentira, ¿verdad? O sea, si viene Jesús, si viene, yo qué sé, una persona importante y somos dos hermanos, pues lo que queremos es que la comida o la cena esté preparada, que todo venga, que las personas que han venido convidadas con esa persona, amiga nuestra o que es importante, que todo esté en su punto, que todo esté perfecto, para que pueda ser bien acogida esa persona. Pero en verdad, Marta se estaba deleitando en Jesús, en escucharle, y en escucharle atentamente. Pero en cambio, Marta, ¿qué es lo que hacía? Estaba afanada. Si Marta se hubiese parado por un momento junto a su hermana a escuchar a Jesús, cuánta bendición hubiese recibido Marta. Y nosotros somos como Marta muchas veces, tan afanados en las cosas que nos rodean, tan afanados a veces en las cosas de Dios, tan afanados en nuestro trabajo, tan afanados en las cosas de este mundo, que necesitamos parar para escuchar la voz de Dios y ver cómo estamos cada uno de nosotros. Muchas veces cuestionamos lo que la palabra de Dios dice, nos enfadamos con Dios, pero ¿sabéis aquel que cuestionó, quién fue aquel que cuestionó la palabra de Dios y que se rebeló contra Dios? Satanás. Satanás tuvo una rebelión contra Dios, y nosotros cuando no aceptamos lo que dice la palabra de Dios, porque muchas veces decimos, la palabra de Dios es imposible que escrita en un tiempo contemporáneo, hace 2000 años atrás, en el tiempo de Jesucristo, la palabra de Dios es imposible que albergue los problemas y las situaciones del mundo presente, ya que el mundo ha evolucionado y ha cambiado de muchas maneras. Si nosotros creemos esta mentira del diablo, estamos diciendo que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, que es un libro vulgar como el Quijote. Pero si nosotros creemos que la palabra de Dios, como ella misma dice, es viva y es eficaz, la palabra de Dios va a hablarnos en cualquier circunstancia de nuestra vida. La cuestión es que tenemos que creer la palabra de Dios, que es invariable. Creer que la palabra de Dios es palabra de Dios. Claro, a veces podemos decir, bueno, no han escrito muchos hombres, puede estar confundida. ¿Dios permitiría? ¿Dios lo permitiría? Porque si también cuestionamos esto, estamos diciendo que Dios no es todopoderoso. Y Dios no es Dios. Pero Dios es Dios. Y nos ha dejado unas escrituras para que las amemos, para que las obedezcamos. La verdad es que muchas veces creemos que la gratitud es una emoción, ¿verdad? Cuando estamos bien, cuando estamos felices, cuando todo marcha
ok, ¿no? Es entonces cuando nuestro corazón, nuestra mente se siente agradecida. Pero en el hombre natural, sin Dios y sin esperanza, es así. Pero en aquel que es un hijo de Dios, la gratitud es una actitud, una forma de vida, una disposición mental. Disposición de confiar en Jesús. Disposición de saber que todo está controlado por Dios y que podemos dar gracias a Dios por todo y en todo. Que muchas veces cuando vienen desgracias, está permitida por Dios. Fijaos lo que estoy diciendo, está permitida por Dios. Para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento, para que confiemos en Dios. Pero ¿qué es la gratitud? Y os voy a leer una definición que aquí tengo. Dice, es la expresión gozosa que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios. Tanto lo bueno y lo malo es parte del plan de Dios para moldear nuestro carácter, ya que de ninguna otra manera lo conseguiría. Una disposición en que la bondad y la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Mira, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de Dios para bendecir nuestras vidas. Seguimos, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, tener por suma alegría cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, ¿qué me estás diciendo? Cuando vienen las pruebas tengo que estar alegres, y sigue diciendo, porque vamos a descubrir lo que está diciendo Santiago, porque las pruebas producen paciencia, y la paciencia produce que nuestro carácter, que tu carácter, que mi carácter se moldee para la gloria de Dios. Pues gloria a Dios, ¿no? Si las pruebas y las tribulaciones nos hacen ejercitar lo que ninguno de nosotros tenemos, que es la paciencia llegará al punto que moldee nuestro carácter para que la gloria de Dios sea un reflejo en todos nosotros. Y esto es maravilloso, hermanos. Y lo contrario es incomprensión, es dudar, es queja y es ingratitud. Y no estamos llamados ni para dudar, ni para quejarnos, ni para ser mal agradecidos. Porque Dios ha hecho el gran milagro de llamarnos para ser sus hijos. La vida de un creyente, hermanos, solo se puede vivir de dos maneras. O vivimos centrados en el mundo o vivimos centrados en Dios. ¿Qué pasa cuando vivimos centrados en nosotros y el mundo? Nos alejamos de Dios. Cuando vivimos centrados solamente en nosotros y en lo que nos pasa y en las cosas de este mundo, nos alejamos de Dios. Y vemos la vida como el hombre natural, llena de problemas y sin esperanza, con algunos momentos gratificantes a lo largo de toda la vida. Y entonces muchas veces aquel que es hijo de Dios empieza a quejarse y buscar vías de escape, vías de escape que distraigan nuestros problemas, vías de escape que nos distraigan, que satisfagan momentáneamente nuestra vida y el vacío que muchas veces hay. Y los encontramos, pero el encontrar esas vías de escape nos desplazan de Dios. Y como consecuencia somos incapaces de ver la paciencia y la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un estilo de vida que no está enfocado en Dios, sino en nosotros mismos. El creyente
que quiere vivir siendo ingrato, que quiere vivir la vida sin ser interrumpido, que quiere vivir la vida a su manera y consiguiendo satisfacción momentánea, la que da este mundo. Muchas veces nosotros lo calificamos como cristiano carnal, pero yo me pregunto y voy más allá. Porque toda nuestra vida no podemos ser un cristiano carnal, es imposible. Es imposible. Si vivimos así, tenemos que mirar cuánto tiempo vivimos así. Porque el Espíritu Santo tiene que hacernos volver en sí, como el hijo pródigo. Y cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida, y los que hemos sido hijos pródigos lo sabemos, cuando el Espíritu Santo te hace ¡paf! ¡Despierta! Y nos damos cuenta, volvemos rápidamente a la casa del Padre. Porque sabemos que no podemos estar alejados del Padre. Porque es que necesitamos estar con el Padre. Necesitamos volver al origen que verdaderamente trajo bendición, satisfacción, alegría a nuestra vida. Porque el estar en la casa del Padre es el deleite para nuestra vida. Y si tal vez estamos deleitándonos en otras cosas, tenemos que decir, Señor, despiértame, despiértame. No quiero seguir así. Señor, perdóname, cámbiame, despiértame, te lo ruego, Señor. Porque el creyente que no hace eso, si es un hijo de Dios de verdad, o pide que el Espíritu Santo le despierte y le ayude, porque muchas veces ni podemos despertarnos, ni sabemos cómo, tenemos que pedir auxilio al Espíritu Santo que mora en nosotros, pedirle perdón, pedirle que nos cambie, pedirle que nos despierte, porque sabes una cosa, Dios al que ama disciplina. Fíjate, Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y yo no sé si alguna vez habéis sentido la disciplina del Señor. Solo tengo que decir que la disciplina del Señor es buena, es agradable y es perfecta, porque es su voluntad. Que en el momento no nos gustará. Por eso os digo que si estamos pasando un momento así, Señor, hazme volver, cámbiame, cambia mi mente, cambia mis sentimientos, despiértame, perdóname, ayúdame. Y si no puedo porque es tan grande mi yo, si es tan grande mi pecado, Señor, si soy verdaderamente un hijo de Dios, haz lo que tú quieras. Si me tienes que disciplinar, disciplíname. Claro, luego está en que puedo llegar a ser, como muchas veces decimos, un convencido o un convertido. Y muchas veces nos preguntamos en los momentos de duda o de sequedad en el desierto, ¿qué soy, Señor? ¿Soy un convencido o soy un convertido? Pero la respuesta es fácil de saber. Por los frutos los conoceréis. Solo tienes que mirar hacia atrás. ¿Qué frutos he tenido? Y si ves los frutos, dale gracias a Dios, porque verdaderamente sabes que eres un hijo de Dios. Si no ves frutos en todo lo largo de tu vida, solo tienes que decir, Señor, perdóname, y hazme un hijo tuyo. Fíjate, Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los reconoceréis. Y es verdad que podemos pasar mucho tiempo, a lo mejor, mal o sin fruto, pero tiene que llegar el momento, entonces, en despertar, volvernos a Dios. Y cuando hay esa vuelta a Dios, es cuando nuevamente empezamos a dar frutos que honre y glorifique a Dios. Fíjate, vuelvo a repetir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y yo creo que tú también quieres hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque vamos a permanecer, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Y ahora la pregunta contraria a lo que hemos estado hablando hasta ahora: ¿qué pasa cuando vivimos centrados en Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando vivimos en los caminos de Dios, cuando le buscamos, cuando leemos la palabra, cuando tenemos tiempo para orar con nuestro cónyuge, cuando tenemos tiempo para orar nosotros solos, cuando tenemos nuestro culto familiar? ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo está como un león rugiente alrededor nuestro para intentar devorarnos, dice la palabra. Pero escúchame con mucha atención lo que te voy a decir ahora, porque Jesús en la palabra está haciendo una comparación del enemigo. Compara a un ladrón que hace 3 cosas, pero después está también Jesús que hace una sola cosa y es maravillosa. Juan 10:10. El ladrón se está comparando al ladrón con Satanás, ¿vale? El Satanás no viene sino para hurtar, o sea, robar, matar y destruir. Pero fíjate, ¿para qué ha venido Jesús? Para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso? O sea, el enemigo no tan solo le basta con hacer una cosa, sino quiere robarnos la bendición de Dios, quiere robarnos la paz, quiere robarnos todo lo que pueda, todo aquello que el Señor te ha regalado, quiere robártelo todo, robarte, no dejarte nada. Si pudiera, acabaría con nuestra vida, si pudiera. Pero Dios no lo va a permitir, no lo va a permitir. Y querrá destruir todo lo que está a nuestro alrededor. Destruir todo. Que tengamos conflictos, que tengamos persecución, que tengamos una economía a veces malsana, que volvamos a nuestras obras pecaminosas de la carne. Pero escucha lo que ha dicho Jesús. Él ha venido para que tengamos vida. Y no una vida cualquiera, una vida plena, una vida en abundancia en Él. Jesús ha venido para que vivamos de verdad, para que experimentemos la bondad, el amor, la paciencia, la longanimidad de Dios. Fíjate, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjate lo que dice Jesús. Nos dice a todos nosotros: en el mundo tendréis aflicción, es decir, vais a tener problemas, vais a tener dificultades, vais a tener enfrentamientos, el diablo os va a tirar dardos para destruirlos. Por eso tenemos los cristianos, los hijos de Dios, la armadura del creyente, que es con la cual tenemos que revestirnos todos los días. Pero fíjate lo que Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en Él, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, es maravilloso. O sea, cuando nuestra vida está escondida en Cristo, cuando nuestra vida está en el lugar que les corresponde como cristiano, cuando Jesús es el Rey, Señor soberano de nuestra vida, podemos confiar totalmente, porque Él ha vencido al mundo.
Si nos alejamos de Dios, no vamos a ver su cuidado, su amor, su paciencia, su ternura. No vamos a ver que Él lleva nuestras cargas. ¿Os acordáis? El viernes estuvimos hablando del buey que llevaba la carga, ¿no? Y el otro buey tan solo tenía que andar sin cargas al lado del que la llevaba. Jesús es ese buey que lleva nuestras cargas, hermanos. Es maravilloso esto. Y el enemigo va a intentar separarnos de Dios, distraernos con las cosas del mundo, distraernos con las aflicciones, hacer que seamos ingratos, que no demos gracias a Dios. Pero hermanos, hay que dar gracias a Dios por todas las cosas. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios. Dice, dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que seamos hombres y mujeres agradecidos y que vivamos una vida de agradecimiento, porque además que es la voluntad de Dios, que es la voluntad de Jesús, junto con la oración, vamos a ser felices. No vamos a vivir amargados como muchas veces vivimos amargados. Vamos a vivir felices. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias, muchas gracias. Te pedimos que nos ayudes, como dice esta porción, a estar gozosos, a orar sin cesar y a dar gracias a ti, oh Padre, por todo, porque esta es tu voluntad, Señor. Y aunque pasan cosas que no entendemos y no comprendemos, cuando pasamos por el dolor y la aflicción, aún así, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú tienes todo el control, porque no nos damos cuenta, Señor, de lo que otras personas sufren o hermanos nuestros están sufriendo por causa tuya, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, porque aún en nuestra actitud tan mala a veces, tu paciencia y tu amor y tu ternura está con nosotros. Y queremos darte gracias por ello, Señor. Gracias por ser paciente. Gracias por amarnos con un amor increíble, Señor. Nos presentamos delante tuya, Señor, para que nos ayudes a ser agradecidos, para que nos ayudes a orar y para que el gozo tuyo en nuestra vida sea un reflejo de ti, Señor. Y en estas tres cosas de las cuales hemos aprendido este tiempo, Señor, tú seas glorificado en nuestras vidas. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.